Gracias. Entonces, bienvenidos todos hoy a nuestro gran seminario. De hoy vamos a hablar de enfoque del primer año de neurocirugía. Me di cuenta que era un tema, bueno, pues absolutamente extenso. Una vez estamos hablando de varios tipos tumorales y absolutamente cambiante, como vamos a ver a continuación, con unas clasificaciones en evolución, con una epidemiología en evolución sujeta pues a la diversidad de expresión clínica de estos tumores y a los avances y los cambios que ha habido en cuanto a diagnóstico imagenológico. Cuando estamos hablando entonces de los tumores de la glía, estamos hablando de que es el tumor primario más común del sistema nervioso central, 40-50%. El rango, pues este rango es incluyendo, pues el glioblastoma está entre los 45 y 65 años, sin embargo para los gliomas entonces vamos teniendo en cuanto a los astrocitomas una incidencia de 4.8 a 5.1 por cada 100.000 personas. Hay que aclarar que de esta incidencia de 5, 3 de esos 100.000 son realmente astrocitomas grado 3. Luego están los de la estirpe de los oligodendrocitos, una incidencia un poco menor, con una presentación de edad un poco mayor. Y finalmente tenemos el de las células ependimarias, que son gliomas que son un poco más comunes pues, en niños, 0.2 por cada 100.000. Como comparación, entonces poníamos aquí el glioblastoma, porque realmente todos los tumores de la glía, lamentablemente el glioblastoma es el subtipo más común y a la vez es el que tiene mucha menor sobrevida. Entonces, cuando estamos hablando de los gliomas de bajo grado, ocasionalmente se utiliza el término de benigno. Más adelante vamos a evaluar qué tan pertinente sea esa calificación. Y estamos hablando de que son los gliomas que cumplen con los grados 1 y 2 establecidos por la Organización Mundial de la Salud en unas guías que, entre otras cosas, la última actualización es del año pasado. El nombre son gliomas de bajo grado y tienen un crecimiento pues lento, si vamos a hablar de que el diámetro establecido que se ha encontrado pues en estudios para personas que tienen expresión clínica y no aumenta en 4.1 milímetros por año. Sin embargo, a pesar de que son de bajo grado, en un lapso de 10 años, el 70% de ellos van a progresar a un grado más alto. Causas establecidas realmente no son muy claras. De pronto hay certezas en cuanto a la relación con la irradiación terapéutica y a unos síndromes muy específicos que tienen asociación con mutaciones genéticas, como el P53 con el síndrome de Li-Fraumeni, o la neurofibromatosis, que tiene una gran relación con los gliomas pues, de tallo óptico. Entonces nunca se debe olvidar la evaluación integral pues, de los pacientes, entre otras cosas, algo tan sencillo pues, como unas manchitas con café con leche que hagan sospechar el síndrome. Y pues aquí está el recuento entonces de las clasificaciones de los tumores del sistema nervioso central. Realmente ese intento unificado, porque histológicamente estamos hablando de un proceso que está cumpliendo, si no un siglo más, pero unificado pues por la Organización Mundial de la Salud. Esta historia comienza en 1979. Y es una clasificación que comienza inicialmente desde la guía, continúa así hasta 1993 y del 2000 para adelante entonces ya va apareciendo el concepto de la secuenciación genética y poco a poco ya para el 2007 entonces hay cambios muy grandes porque además entonces del crecimiento en la identificación de las mutaciones, entonces también aparece el componente molecular
que es importantísimo y que es un hito en el tratamiento. Además, pues, el pronóstico que tienen los pacientes con estos gliomas. En el 2016 se hace una reevaluación de la clasificación del 2007 y en el 2021 tenemos pues una clasificación muchísimo más reciente, donde además de haber pues un cambio en clasificación aparecen nuevos tumores, ¿cierto? Nuevas calificaciones de tumores. Entonces, todo esto, todo este lapso de tiempo desde 1979 hasta acá, hace que se identifiquen distintos tipos de crecimiento, distinta clínica eh, y como consecuencia, digamos que la epidemiología establecida pues de los gliomas cambia, cambia demasiado. La Organización Mundial entonces de la Salud se vale de varios componentes para la clasificación. Entonces está naturalmente el componente de la celularidad, la actividad metótica, la proliferación vascular, la necrosis, está el de la biología molecular y la genética. Realmente esa clasificación de 1, 2, 3, 4 tiene un fundamento más desde la histología de los tumores. Entonces, para el caso que estamos hablando hoy, que serían pues los grados 1 y 2, entonces en el grado 1 tenemos una lesión que realmente no tiene un potencial proliferativo, que no tiene atipias, que no tiene capacidad infiltrativa. Y en la 2 aparece ya un componente infiltrativo. Tiene más tendencia a la recurrencia y tiene más tendencia naturalmente a progresar a los grados 3, pues que es el anaplásico, y el 4 que ya tienen unos patrones pues histológicos de malignidad, de anaplasia, y el 4 finalmente entonces cumple con un criterio de necrosis. Este es un ejemplo de los cambios que vamos a describir de la clasificación pues, del 2016 al 2007. Aquí teníamos entonces, tenemos subrayado en rojo entonces los gliomas de bajo grado, el astrocitoma difuso H mutante, definido concretamente con un grado 2, igual que el oligodendrioma con su mutación pues, de isocitrato de deshidrogenasa y la codelación. Y el astrocitoma pilocítico, eh, mucho menos frecuente, un astrocitoma subendimario de células gigantes y finalmente los tumores de la epéndima. Prácticamente con una definición de grado por cada tipo histológico distinto, si nos fijamos. Y aparecen entonces nuevos, que aparecen en el 2021, particularmente pues los de bajo grado, el astrocitoma difuso, un equivalente del astrocitoma pilocítico, el difuso del lobo de bajo grado, y el glioma hemisférico de tipo infantil. Entonces, básicamente se dividen estos nuevos cambios en una clasificación de gliomas difusos de tipo adulto, para volverlo más práctico, gliomas difusos de bajo grado pediátrico, alto grado pediátrico, los astrocíticos circunscritos, que son tumores un poco más sólidos, menos infiltrantes, y finalmente los mixtos, tumores glioneuronales y neuronales. Y entonces tenemos el cuadro del 2021, donde entonces ya aparece el astrocitoma IDH mutante, ya lo habíamos visto, estaba descrito pues como el difuso, pero es un mismo tipo histológico, pero con distinta graduación. Entonces, perdón, ya no es solo dos, sino que los que son de un carácter pues un poco más benigno, como están aquí. Los ependinomas también entonces aparecen con una clasificación tipo 3. ¿De qué habla esto?
de que cada vez hay una concepción mayor de que no puede tener un comportamiento dinámico en el desarrollo pues, de estos gliomas de bajo grado. La semana entrante lo veremos, pues, además, pues, que se cumple con eso para los gliomas de alto grado. Además, bueno, la clasificación ya es con números arábigos, se elimina la clasificación de números romanos. Entonces, pasando de la clasificación a la supervivencia, en los gliomas de bajo grado vemos aquí tenemos la supervivencia a 5 a 10 años en un estudio pues de cohorte, un reporte, perdón, estadístico en un lapso de 2008 a 2012 en Estados Unidos y encontramos que la mediana pues de supervivencia del astrocitoma difuso está entre el 47.9 y 37.6. Un poco más de supervivencia y el oligoastrocitoma y el no anaplásico y el anaplásico tienen también un poco más de supervivencia, 5 o 10 años, que el astrocitoma. Traigo acá el glioma maligno, no del Wise Specified, que es de pronto el glioma al que no se le encuentra una mutación IDH, y encontramos, por ejemplo, que es un glioma maligno y que tiene una mortalidad a 5 y 10 años inclusive muy parecida a la del astrocitoma. Entonces es como la invitación a tener una consideración de que, bueno, estamos hablando de grados 1, de grados 2 concretamente, pues con el astrocitoma difuso, pero si nos vamos a poner a hablar del pronóstico y de la mortalidad, no estamos hablando entonces de mesas tan benignas. Ha habido el score, la supervivencia de acuerdo también a condiciones clínicas del paciente, no exclusivamente pues a las condiciones histológicas. Y entonces tenemos el score de la Universidad de California San Francisco, es del 2008. Sí, que se reunieron y que se estudiaron cuando todavía no estaba establecida la búsqueda de la mutación del isocitrato deshidrogenasa. Entonces digamos pues que es un hueco que tiene esta clasificación, pero habla entonces de cierto modo de unos patrones que uno debe tener en cuenta a la hora de evaluar el pronóstico del paciente. Pacientes mayores de 50 años, un Karnowski menor de 80, que se piense que la ubicación está en una zona elocuente y que tenga un diámetro mayor de 4 centímetros. Eso crea pues unos puntajes que, como vemos acá, sustentados aquí en la tabla, nos hablan entonces de una supervivencia y a 5 años y una supervivencia libre del glioma. Ya de estas esquinas, naturalmente se va reduciendo mucho más la supervivencia, así como la supervivencia libre de progresión. Del mismo modo, aquí pues en una población, en la misma población, podemos encontrar que a 5 y 10 años, cuando ya vamos avanzando y cuando ya estamos hablando de personas que están llegando a los 40 años, hay una diferencia sustancial en la mortalidad a 5 y 10 años, tanto para el astrocitoma como para el oligodendroglioma, siendo evidente que nuevamente tenemos más mortalidad con el astrocitoma difuso, que es un grado 2. En cuanto a otros factores pronósticos establecidos, digamos ya más benignos, si el paciente tiene menos de 40 años, si la masa que se encuentra tiene menos de 6 centímetros de diámetro, no astrocitoma, de acuerdo a lo que ya vimos pues de supervivencia, no pasa las licores pues como más benignos para la supervivencia del paciente. La clínica es muy variada porque sencillamente ellos pues, pueden tener una ubicación
supratentorial, infratentorial, cortical, subcortical, elocuente, no elocuente, entonces la focalización se va a dar en relación topográfica a la ubicación. Muchas veces se van a presentar con convulsiones, especialmente el oligodendroglioma que tiene esa preferencia por el tejido cortical se va a expresar entonces con convulsiones, pero también en la región frontal vamos a esperar cambios cognitivos. De acuerdo a la relación con los ventrículos podemos tener pues hipertensión endocraniana o también afasia, debilidad. De acuerdo a lo que al menos en los de bajo grado el crecimiento es muy lento, más de un gran patrón infiltrativo, ¿cierto? Tienen una más masa que infiltración, entonces el desarrollo de la clínica puede ser muy lento, muy insidioso, muy perceptible inicialmente para el paciente y para la familia. En cuanto al diagnóstico del astrocitoma, pues las tomografías en los tumores nos pueden hablar pues, de un efecto de masa, podemos encontrar una de esas, perdón, de esas según la celularidad, pero esencialmente pues se utiliza la resonancia y se busca pues hipointensidad en T1 e hiperintensidad tanto en T2 pues como en el flare, que no se suprima en el flare. El astrocitoma entonces es expansivo, se encuentra en la corteza, la sustancia blanca, rara vez hay realce cuando estamos hablando particularmente pues, de bajo restricción. No hay un aumento tampoco en la vascularización, no hay neovascularización. Este pues es un ejemplo de un astrocitoma de vías ópticas, de los pocos que se pueden ir considerando un glioma grado 1 y que se ve más en niños y que es del que hablamos ahorita, pues que tiene compromiso con el quiasma y tiene una alta relación con neurofibromatosis tipo 1, pero que sí es más común pues en niños y entre sexos es mucho más común en mujeres que en hombres. De igual modo, el astrocitoma pilocítico, el que creo que es de la foto que me mandó el profesor Cadavid hace un momento, también tiene un patrón. En este caso, por ejemplo, vemos que es una tomografía y tiene un patrón pues, de quiste y nódulo, ocasionalmente calcificación y muy ocasionalmente realce en anillo, muy bien circunscrito. Usualmente, pues, aunque el juega, aquí tenemos uno con un efecto de masa importante que seguramente puede condicionar pues, hipertensión endocraniana en el paciente pilocítico. El componente sólido tiende a ser isohipointenso respecto a la materia gris y se corresponde con el T2 y el flare con hiperintensidad, mientras que el componente quístico entonces va a ser un poco más hiperintenso por su contenido proteico respecto al líquido de valor aquí espectroscopia. Tiene también dos de sólido y un realce mínimo homogéneo. Y además como se sigue cumpliendo el patrón, a pesar de que sean tipos celulares pues, relativamente distintos, hipointensidad en T1, hiperintensidad en T2, algo de captación heterogénea y no hay un edema perilesional que se identifique. Mucho más raro también el astrocitoma pleomórfico y sigue vigente en la nueva clasificación de la OMS. Usualmente la diferencia es que puede ser
sólido en la tomografía puede tener una hiperdensidad y puede tener cierta captación entonces de contraste y tiene un componente pues también quístico hipodenso y sobre todo usualmente tienen una relación, una remodelación de la tabla ósea. Rara vez se encuentra algún tipo de calcificación. Y su intenso T1 y en T2 en su curso tiene una ubicación supratemporal en 2/3 de los que nuevamente tiene el patrón de intensidad en 1, hiperintensidad en T2, trágico, de edema o de calcificación. Hay una acetilasa en T2 que no tiene realce en la captación. El ependimoma en los niños, cuando se presentan los niños, es más común asociado al cuarto ventrículo. En los adultos es más de los ventrículos laterales y tiene unos componentes sólidos que son isohiperintensos al parénquima. Nuevamente entonces hay una hipointensidad en región. Entonces, nuevamente tenemos una lesión hipointensa en T1 con pobre captación que no suprime el flare que se sigue viendo hiperintensa, un poco menos hiperintensa en T2, no se activa la susceptibilidad y no tiene restricción, así como tampoco tiene ningún flujo, no lo tiene por qué tener porque estamos hablando de un grado 2. Entonces no hay una perfusión aumentada. Aparecen entonces también el oligodendroglioma y IDH mutante, usualmente con codeleción, una hipointensidad entre una captación, digamos, discreta en el flare, tampoco suprime y se presenta hiperintenso en T2. Esto, si lo viéramos en una tomografía, probablemente sería calcio, que es muy común en el oligodendroglioma y pues coincide acá entonces con la secuencia de susceptibilidad. No tienen tampoco una restricción a la difusión y pueden tener, esto es importante, una perfusión variable. Y aquí tenemos este caso, ¿cierto? Tenemos la hipointensión entonces de no supresión en el flare, de algo hiperintensidad en el poco restringe. Esto es toma pues de radiología que se llama el Barkov y en este libro Borme, IDH mutado. Entonces es un mensaje para eso también nos debemos valer de otras cosas para saber distinguir muchas veces, como en este caso, si esto es entonces los marcadores de necrosis, como los lípidos, el lactato como marcador de una glucosis anaerobia, porque estamos hablando de que en los altos grados pues hay más necrosis,
eh, la evaluación del N-acetil aspartato como marcador de función neuronal y del GABA, y muy importante el radio de colina y N-acetil aspartato. Usualmente lo vamos a ver mayor de 1.1 en los tumores pues, de bajo grado, los gliomas de bajo grado, pero ya cuando observamos un patrón mucho más elevado, entonces ya estamos hablando de un alto grado. Una espectroscopia nos habría ayudado en este caso entonces para, bueno, sospechar. Acorde con lo que estamos viendo, bien aparece la misma adenomiltransferasa. Básicamente, el nivel de metilación de esta enzima, los agentes alquilantes, ¿cierto? Entonces, al tener un alto grado de metilación y al estar pues inactivada, se vuelve, digamos, más susceptible al manejo pues, de la temozolomida y de los agentes alquilantes, ¿cierto? La expresión en los gliomas que ya son en los grados es mucho mayor y eso se asocia entonces a una mejor respuesta, particularmente entonces a la quimioterapia y alquilantes. El otro hito que viene realmente pues desde el 2007 implementando entonces la isotonicidad, especialmente la 1, donde se impide entonces la producción del alfa-cetoglutarato y a la vez se relaciona con la producción de un metabolito que es el hidroxiglutarato que participa pues en la gliogénesis. Tanto los tumores de bajo grado como de alto grado que tienen esta expresión pues, del IDH tienen mejor vida, mejor sobrevida libre de progresión y son mucho más quimiosensibles. De la mano de esa IDH, como hablamos ahora del oligodendroglioma, entonces tenemos la codeleción 1P19Q, brazo largo y brazo corto correspondientemente, y que tiene una gran relación casi patognomónica con el oligodendroglioma. Está en el 70-85% de los oligodendrogliomas y en mucho menos grado en los oligoastrocitomas. Una asociación con la mutación IDH, y cuando están en esa asociación prácticamente son excluyentes de encontrar una mutación del TP53 que hablamos ahora que tenía la asociación con el liflameni y una enzima reparadora pues que es la helicasa dependiente de ATP. ¿Qué hace o cuál es el efecto biológico de esa codeleción? Eso no está establecido todavía en el momento. Sin embargo, sí es muy claro que especialmente cuando hay una asociación con el IDH, estamos hablando de que la sobrevida de estos pacientes puede ser, tiene una mediana de 8 años. Para el IDH solo sería de 6.3, ¿cierto? Y el paciente que tiene un glioma de bajo grado pues, y no tiene ninguna de estas dos, algo sumamente raro, no va a ser un buen respondedor entonces a terapias como la quimioterapia y su mediana va a ser de 1.7 años. Hay otros que también, digamos, cumplen una función en cuanto a pronóstico y en cuanto a búsqueda también de diagnóstico. Entonces, la transcriptasa de la telomerasa reversa tiene una relación con la codelación 1P19Q, que se encuentra estando muy asociada entonces a los oligodendrogliomas. Está presente en el 72% de los oligodendrogliomas y mucho menos en los astrocitomas. Y su presencia se asocia pues a un peor pronóstico. Entonces, creciendo, junto con la clasificación, la evaluación de la susceptibilidad a quimioterapia, la evaluación del crecimiento, la aparición de nuevos factores pronósticos de vida en los gliomas de bajo grado, pues al lado de eso crece la terapéutica. Digamos que hasta hace unos 10 años largos
se sostenía la discusión, una discusión fuerte todavía sobre la validez de un control sintomático, de un seguimiento en el bajo grado versus la cirugía, mm, y la necesidad pues, de radioterapia o quimioterapia adyuvantes con la cirugía. La cirugía definitivamente ha venido ganando terreno. Vamos a hablar pues ya a continuación de la evidencia en cuanto al pronóstico y en cuanto a la calidad de vida del paciente con glioma de bajo grado que es sometido a cirugía. En cuanto a las otras terapias pues, adyuvantes, es claro en la radioterapia que puede aumentar una sobrevida libre de progresión de 3.4 a 5.3 años en mediana sin mejorar una supervivencia global realmente. Y en cuanto a la quimioterapia, se reserva en muchas ocasiones esperando la progresión del tumor. En cuanto a la temozolomida, pues vamos a encontrar que carecemos de mucha evidencia tipo 1A, sin embargo también mejora calidad de vida del paciente. Aquí les traía un estudio que sigue siendo parcial, pues en estos momentos es un estudio de temozolomida al lado de quimioterapia y radiación en pacientes que tienen gliomas de bajo grado con alto riesgo según la escala que vimos de la California San Francisco. Pues por ahora llevan un reporte en los 10%, que es algo superior a lo establecido de mortalidad por esta misma escala de San Francisco, de California San Francisco que describí ahora, pero todavía falta pues una conclusión de este estudio. Del mismo modo, el manejo pues con PSB no diferencia una supervivencia pues a 5 años, aunque hay un análisis post-hoc que se hizo pues con PSB con radioterapia y se mostró pues que al menos había mejor supervivencia que con radioterapia sola. Entonces la pregunta, y en el caso por ejemplo, no sé hasta qué punto responde la pregunta del doctor Cadavid, que me mandó ahorita una imagen de una masa en tallo a la que no se le hizo diagnóstico histológico y que era quística con un componente nodular. La pregunta sería, bueno, ¿por qué operar? ¿Cierto? ¿Qué es lo que estamos buscando al operar a estos pacientes? Uno de los motivos es el control sintomático para quien tiene algún tipo de focalización o al que presenta algún tipo de convulsión, ¿cierto? Todo eso se traduce en la calidad de vida. El otro motivo es que definitivamente, vamos a verlo a continuación, hay un retraso en la transformación maligna de los gliomas de bajo grado. Es un crecimiento muy lento, pero no deja de existir una progresión histológica. Y el reto que ha habido en los últimos años es que, bueno, no es que se le haga resonancia de modo habitual o por tamizaje a muchas personas, ¿cierto? Entonces, una de estas masas, hasta el punto de ser clínica, hablar de tener una fecha clara de la presentación no es tan fácil en estos momentos. Y finalmente, porque en la cirugía podemos tener, pues, sin despreciar pues a la biopsia, pero podemos tener más facilidad para la confirmación histológica, genética y molecular. Aquí les traía un estudio entonces donde cogieron unas poblaciones de pacientes con distintas velocidades de progresión, ¿cierto? Hasta 4 y mayor de 4 milímetros año, 8 y mayor de 8, 12 y mayor de 12, y se les encontró entonces un hazard ratio a las poblaciones que tenían menos velocidad pues, que la otra, que el control, de 3.87 para una sobrevida libre de progresión y de 4.62 para una sobrevida global. Entonces, inclusive entre
los que tienen un alto crecimiento del diámetro anual, hay una diferencia, ¿cierto? Así es menor de 12 o es mayor de 12 en cuanto a la progresión. En cuanto a la cirugía temprana y extensa, buscando en lo posible una meta mayor del 90%, un residuo que oscila entre 5 y 15 centímetros cúbicos, entonces se ha encontrado que aumenta la supervivencia media de 61 a 90 meses. Si estamos hablando entonces de una resección total sin un residuo, al menos evidente pues en la resonancia, tenemos una sobrevida del 98% a 8 años. Y digamos que este es un estudio pues francés, bueno, aquí está, 1097 casos, donde entonces se evalúa el comportamiento de la mortalidad de acuerdo al volumen residual teniendo aquí paciente al que se le hizo una resección macroscópica total, y también se hace el estudio respecto a la extensión de la resección, ¿cierto? Entonces, evidentemente, pues hay una relación, pues, proporcional con la mortalidad para todos los casos, y especialmente el paciente que tiene una resección más radical presenta más sobrevida a 168 meses. Entonces, biopsia versus cirugía. Aquí tenemos entonces un survey de 9 años donde se evaluó entonces en un número N de 126 pacientes que tenían diagnóstico pues, de glioma de bajo grado, la sobrevida. 61% de estos pacientes se les realizó entonces una biopsia estereotáxica, el 39% de estos pacientes fueron llevados a resección. Se encuentra una diferencia en la sobrevida 5 años del 82% versus el 54%. Es una diferencia sustancial de este survey que se publicó en el 2016. Se habla entonces también de la resección supratotal propuesta porque se ha encontrado que la resonancia tiene un límite, ¿cierto? Nos habla de unos cambios imaginológicos, pero a nivel de las biopsias se ha encontrado que pueden haber células tumorales que más allá del límite que nos establece la resonancia pueden alcanzar hasta 20 milímetros. Entonces se ha postulado pues, el beneficio de una resección con unos márgenes ampliados, ¿cierto? Aquí traigo pues un estudio, digamos que es con una población pequeña, donde se sometieron a 15 pacientes una resección supratotal, uno recibió tratamiento adyuvante con quimioradioterapia y el otro grupo eran 29 pacientes con una resección completa macroscópicamente, 10 recibieron el tratamiento adyuvante. 7 de este grupo de 29 de la resección completa tuvieron unas transformaciones ¿Cuánto sacan? 20%. malignas. Mientras, aunque 4 presentaron recurrencia. No se habla aquí tampoco entonces de algo muy importante en este tipo de resecciones radicales y es la tasa de eventos adversos y el compromiso pues, de focalización en relación a zonas elocuentes. Y es naturalmente importante porque entre más riesgo vamos a tener, de comprometer brazos. Esto es muy importante, el mapeo cerebral con electroestimulación en el paciente despierto. Y se hablaba entonces también del complemento con imágenes funcionales, ¿cierto? Entonces, con la resonancia funcional y con neuronavegación, con una fusión pues, de imágenes, y sin embargo, digamos que hay escuelas que confían mucho más en la electroestimulación, sencillamente porque
como vimos exactamente en la descripción de la biopsia que hablaba pues de células tumorales a 2 centímetros de lo que nos mostraba la resonancia, del mismo modo, si hay una divergencia en la electroestimulación de un punto respecto a la imagen y no hay coincidencia, pues usualmente el neurocirujano tiene que confiar mucho más en lo que está viendo allí en tiempo real, en la respuesta neurológica de ese punto que está estimulando, así no coincide con lo que está mostrando la resonancia. Entonces se ha postulado pues también como un factor de confusión. Además, porque cuando estamos hablando concretamente de tumores de bajo grado hay una capacidad de neuroplasticidad, hay menos infiltración, eh, pero hay más capacidad cortical y la posibilidad de que tengamos entonces falsos negativos en la ubicación pues, topográfica que creen también se sugiere es, así implica pues un abordaje mucho más amplio para tener entonces una ubicación concreta del lenguaje, ¿cierto? Para no comprometer el lenguaje. Entonces, sí, aparece en la trama de estudios donde al comparar con la electroestimulación, la correlación con la función motora es de un 71% y con el lenguaje reduce ostensiblemente para algo tan, pues para la redundancia, tan sensible como el lenguaje. Se ha propuesto también la estimulación transcranial, la parte subcortical y el valor predictivo positivo son absolutamente eh, pequeño, pero despierto, interactuando con el neurocirujano, el anestesiólogo y el fisiatra o terapista pues, que esté allí participando del procedimiento. Es además seguro, reproductible, confiable, con toda certeza mucho más económico que una resonancia intraoperatoria y tiene una alta sensibilidad precisamente en las zonas elocuentes, ¿cierto? Aquí podemos, bueno, aquí está demarcado el glioma, de hecho, con las letras, se logra pues funcionar según la estimulación. Este estudio reciente es del 2019 y es un metaanálisis entonces de 53 estudios, comprendió 9.102 pacientes y se evaluó sobrevida, complicaciones y porcentaje de resección macroscópica en los pacientes sometidos entonces al mapeo y a la estimulación eléctrica. Eran pacientes despiertos, además se encuentra una diferencia aún más, porque no alcanza pues un 90% ideal, pero que siente nuestra estimulación. Conclusión, ya vimos la evolución epidemiológica, pues el bajo grado seguramente pues, va a ser más benigno que un 3 o un 4, pero definitivamente no es un buen pronóstico cuando nos ponemos a hablar de la mortalidad de estos pacientes. La epidemiología va a seguir en constante cambio conforme se definen los métodos diagnósticos y se evalúa adecuadamente la progresión de estas masas. Los factores pronósticos, además, persisten en constante cambio una vez se van identificando cada vez más alteraciones moleculares y mutaciones genéticas que demuestran que un tumor sea más o menos sensible a un tratamiento. La cirugía temprana y extensa, no supertotal,
aún no cuenta con una evidencia nueva, realmente eso no se ha logrado y va a ser muy difícil o naturalmente desde lo ético presentar un ensayo aleatorizado pues con cirugía temprana y extensa. Sin embargo, hay un gran cúmulo de evidencia creciente definitivamente en los últimos 10 años que la avalan en términos de supervivencia, en términos de calidad de vida. También falta una evidencia 1A para la cirugía pues con márgenes amplios. Esencial la valoración neurológica prequirúrgica para saber cuál es el estado previo de un paciente que se va a someter probablemente entonces a una electroestimulación o a estudios funcionales y que se va a operar en términos de respetar sus zonas elocuentes. Muchas gracias por su atención. Quedo atento a preguntas y observaciones. Julián, muchas gracias. Creo que lo más importante fue las conclusiones finales, en las cuales dices, nosotros en la práctica lo vemos diariamente. Estos pacientes reconsultan y reconsultan por crecimiento del tumor, deterioro neurológico y progresión de la enfermedad glioblastoma maligno. Hay que ser muy exhaustivos en la primera cirugía. Aquí los doctores Francisco Londoño y Daniel Londoño son obsesivos con eso y creo que esa es realmente la única oportunidad que tiene el paciente para salir adelante, porque ni la quimio ni la radio son suficientes para controlar el tumor. Me pareció una charla muy buena, Julián, y yo no tengo más comentarios. Si alguien tiene algún comentario, adelante. Doctor Zorro, adelante. Buenos días. No, está muy bueno el seminario. Yo creo que las conclusiones a mí me gustan mucho porque lo que uno ve en otros grupos oncológicos es que hay una tendencia a minimizar el acto quirúrgico y a darle realce a las terapias, a la quimioterapia, a otro tipo de terapias que en mi concepto el tratamiento, el gold standard es la resección total o supratotal para este tipo de lesiones y es lo que ha demostrado que da más sobrevida. Segundo, en cuanto, o sea, lo que yo he visto en la evolución de la neurocirugía en los últimos años es que con la resonancia magnética funcional, con las tractografías, con el poder operar el paciente despierto, el paciente con mapeamiento, podemos hacer unas resecciones más amplias que lo que hacíamos hace unos 20 años, en donde muchas veces área central lo que hacíamos era una biopsia y dejábamos el paciente sin tratamiento idóneo, sino a quimioterapia o a radioterapia, y el paciente tenía una sobrevida inferior que cuando se hace una resección completa. En cuanto al mapeo y cuanto a las nuevas técnicas, pues que no son tan nuevas, los grupos van cogiendo experiencia, ¿no? Uno al comienzo cuando empieza a operar a esos pacientes y lo que yo he visto es que hay que seguir a pesar del mapeamiento, porque muchas veces uno es muy temeroso empezando y cualquier movimiento, cualquier cosa, uno para la cirugía y uno va y ve la imagen posoperatoria y hace una parafernalia de cosas, resonancia magnética, funcional, paciente despierto y todo, y uno ve la imagen posoperatoria y prácticamente que lo que le hace es una biopsia al paciente. Eso lo va dando los años y los múltiples casos. Y por último, quería preguntar específicamente en la Universidad de Antioquia, ¿qué hacen con los gliomas de tallo? ¿Les hacen biopsia o de entrada ya hacen tratamiento oncológico, tratamiento con radioterapia? Muchas gracias. Si
hay posibilidad de hacer biopsia, la hacemos. Y si la no, hacemos. Y si no, se pasa a radioterapia de una vez. entonces, Sobre todo esas lesiones anteriores tan difíciles de biopsiar, de una vez para radioterapia.